Modo Fútbol es presentado por Polar Pilsen. De la mano del Tigre Lourens Martínez, quien anotó 4 goles, Carabobo dirá presente nuevamente en una final de la Liga Fútbol, tras golear a Metropolitanos en el Olímpico por 1-5. Puerto Cabello asaltó la capital. A los de Eduardo Zaragoza solo les servía ganar y lo hicieron. Acabaron con el largo invicto de La Guaira en el campeonato. Los porteños repiten presencia en la final de un torneo corto. Eddie Roberts, sublime. Táchira necesitaba ganar a Estudiantes con un marcador abultado en Pueblo Nuevo, pero el meta académico le cerró el camino del gol al aurinegro, que se quedó a las puertas de la final. Hay final, tenemos los clasificados. De todo esto y más hablaremos hoy, debatiremos en Modo Fútbol. Hemos tenido sin duda la jornada más emocionante, electrizante desde hace aproximadamente 3 años. Se están jugando este formato para definir los campeones en nuestro fútbol. De verdad que tanto la noche del día sábado como la tarde-noche de este domingo fueron vibrantes. Todos los partidos, las emociones que se vivieron para definir los dos equipos que se van a enfrentar en la gran final del torneo de apertura en Valencia el próximo domingo a las 6 de la tarde. Carabobo contra Puerto Cabello reeditan la última final también de torneo corto, como fue la de Clausura 2025, y se vuelven a ver las caras en el escenario de la Avenida Bolívar. Un derbi carabobeño nuevamente para definir al campeón, pero que tuvo unos prolegómenos realmente, digamos, apasionantes, para darle ese mejor calificativo a todo lo que fueron los partidos definitorios de esta sexta fecha. Los vamos a ver, los vamos a repasar, analizar en esta edición de Modo Fútbol, modo con ya los equipos de la final en lisa y listos para disputar esa gran final. ¿Cómo estás, Betania? Carlitos, Coqui, Juan, como siempre un gusto poder saludarlos, acompañarlos. Ya bien lo decías, ya tenemos final de este torneo apertura, pero hay que analizar, ¿no?, lo que nos dejó esta última jornada final. Sin duda, muchos goles, grandes actuaciones no solo a nivel colectivo, sino individuales. El día de ayer, con ese póker de Lourens Martínez, esos 4 goles que marcó, que fueron importantes para que Carabobo esté hoy en esta final del torneo apertura. Y también mencionar el partido sublime que tuvo Eddie Robert por parte de Estudiantes de Mérida, que pues le quitó todas las ilusiones al Deportivo Táchira de estar allí en esa final. Así que de eso y mucho más estaremos analizando hoy. Yo no había visto una actuación en mi vida de un arquero tan superlativo, prácticamente perfecta, porque o sea, no hubiera sido perfecto por el gol de Villalpando, pero Coquito, fue una jornada sin duda electrizante. Sí, totalmente. Y si nos vamos al sábado también, toda la tensión que se vivió, entendiendo que llegaba todo a definirse en esa segunda hora, en ese segundo bloque de juego. No, pero donde, en el partido de Portuguesa, cuando Portuguesa iba 2-0, 3-1, va en camino y Cañete fallando goles. Se fue algo realmente para ponerse a pensar, ¿no?, que Portuguesa podía darle también la posibilidad de apretar todo en ese grupo. Sí, totalmente. Pero bueno, terminan siendo entonces Carabobo y Puerto Cabello, como tú bien lo decías, un Puerto Cabello que ha sido un sub y baja sin duda durante todo este torneo de apertura, pero que el partido que tenían que jugar bien, que se tenían que plantear bien y estudiar del todo al rival, lo hicieron a la perfección, Juan. Vuelve a ir incluso de menos a más, aunque sí, durante la fase regular tuvo muy buenas presentaciones Puerto Cabello. Creo que lo que marcó su andar fue un poco la irregularidad, como bien asomas, pero su cierre en esta fase final, aquella remontada ante UCB, bien trabajada, bien lograda, y ahora esta victoria contundente ante Deportivo La Guaira lo certifican en la gran final nuevamente. No es un déjà vu, otra vez. Carabobo, Puerto Cabello son los protagonistas de la gran final, ahora del torneo apertura, lo fueron del torneo clausura, domingo 6 de la tarde en el Misael Delgado. Es la gran fiesta del fútbol venezolano. Ya los muchachos ponían sobre la mesa cómo se da este nuevo derbi carabobeño para definir un campeón. Nosotros vamos a repasar entonces cómo quedaron las tablas de posiciones de la fase final. Antes ya lo tienen en pantalla. Oficializamos. Sí, oficializamos. Carabobo, Puerto Cabello, domingo 6 de la tarde.
desde ya la invitación para que armen sus planes. El que pueda decir presente en el Misael Delgado, vaya, eso será una fiesta. El que no, Y busquen ya sus sabe. entradas rápido, porque ese estadio se va a llenar. Claro, el que no ya sabe, múltiples opciones para ver y seguir en vivo al momento esta final con las transmisiones de el canal de YouTube de la Liga Fútbol, por supuesto, a través de nuestra app, donde puedes verlo desde cualquier parte del mundo y también con la señal de la tele tuya. La tabla de posiciones de esta fase final, cuadrangular A, Puerto Cabello lideró ese cuadrangular A con 10 puntos, par de victorias consecutivas para cerrar su andar. Portuguesa, segundo con 8, el equipo de Leo González, como bien decía Carlos Domínguez, que parecía incluso en algún momento de ese duelo contra UCB que podría llegar con opciones hasta el último minuto, Sí. Porque Portuguesa necesitaba golear y que a segunda hora hubiese un empate entre La Guaira y Puerto Cabello, y se veía encaminado a la goleada. Luego Le faltó un gol, ¿no? Y luego bueno, luego terminó, esperar el otro resultado. luego terminó ganando por un marcador cerrado ante UCB. La Guaira con 7 puntos, que vuelve a quedarse a las puertas de decir presente en una final. Y UCB, el campeón defensor, con 6 unidades. En el cuadrangular B, Carabobo y Táchira, ambos sumaron 11 puntos. Carabobo termina avanzando por el diferencial de goles, allí lo pueden ver, más 5 luego de esa goleada ante Metropolitanos, que fue tercero con 8, y Estudiantes cerró con 3. Así quedaron las tablas de esta fase final. Creo que lo que decíamos al momento del sorteo se reflejó, esa paridad, la fase final más pareja sobre el papel que de las 5 que llevamos era esta, y el desarrollo Lo demostró. certificó eso, sin duda. Así que vamos a hacer la pausa y antes vamos a ver también algo realmente emocionante, porque luego de ese partido entre hablando de Metropolitanos finales, y Carabobo se jugó también la final de la Serie Caracas de la Liga Fútbol Kids y fue realmente emocionante. allí tenemos algunas postales que nos dejó ese partido entre los chamos del San Agustín El Paraíso y Futuros Vinotinto. Un duelo muy emocionante. Además pueden apreciar que Bastante técnico, ¿no? la calidad técnica de estos chamos. Se adelantaba el San Agustín del Paraíso en el primer tiempo del partido. Muy buena presencia de familiares. Bastante, sí. De público, sí. Hey, y yo almorzando ayer me conseguía Sí. una mamá. Mira, esta noche es la final de la Liga Fútbol Kids. Voy a ir con un gentío, vamos toda la familia. Y yo, qué bueno. No, Y tenían su dos buenas barras. Y su hijo no estaba en los equipos que estaban jugando la estaban final. clasificados. Iban los compañeritos Exacto. también. Tenían buenas barras ambos equipos. Terminó empatando los Futuros Vinotinto prácticamente en la última jugada del partido, con un gol de Xavier González, el líder goleador del torneo. Era su gol número 11 ya. Un remate de media distancia que se desvió en Xavier y significó el empate. Fueron a tanda de penales y justamente el zurdito Xavier González, recuerden ese nombre porque dará mucho de qué hablar en el fútbol venezolano, definió la tanda y le dio el título a Futuros Vinotinto en esta primera edición de la Liga Fútbol Kicks en su serie Caracas, recordando que ya también Mira, se está desarrollando la Mérida, Liga Fútbol la Kicks serie Mérida, Mérida. Y el San Agustín del Paraíso, que es un histórico, ¿no? Además de... ¿Cuántos han salido y de que allí? hizo un partidazo además. Así que Para ellos pendiente todo, ahí Y, también. todo el y hay honor. que mérito. decirlo, respetando a todos los niños, el favorito era San Agustín en el papel. Por su arranque, Sí, por el aunque arranque. Futuros Venía muy bien. Aunque Futuros Vinotinto termina siendo campeón invicto, Sí. y también el equipo más goleador, teniendo a la figura del torneo, un dignísimo campeón. Antes de todo eso que ustedes ya pudieron apreciar en imágenes de lo que fue la final de esta Liga Fútbol Kicks Caracas, los demás equipos participantes, los otros 14 equipos, tuvieron la oportunidad de recibir sus medallas de participación. Hay que recordar que esto es una categoría sub-13, donde no solamente se trata de competir, sino competir formando valores, sentando Y es la esas bases. categoría previa ya a lo que es el ecosistema junior, Un ¿no? par de añitos antes Ok. del ecosistema junior, correcto. Exactamente. Bueno, Muchísimo talento. ahí está la fiesta también de los más chiquitos, la Liga Fútbol Kids, que llegó para quedarse, lo pudimos vivir. Así que vamos a hacer la pausa y al regreso a revisar los partidos porque hubo muchos goles, muchas emociones y cosas que contar en esta fecha número 6. Ya venimos. ¿Sabes realmente qué significa PAN? Sí, P-A-N. Para alcanzar nuestros sueños.
Nosotros hacemos la harina y ustedes le ponen el significado. ¿Sabes lo que necesitamos? Un rondón, pana. Un rondón es lo que necesitamos. Un rondón. Muy bien, señores, esto no es un simulacro. Acaban de pedir un rondón. ¡Un rondón! Mucho tráfico en esta calle, pero no sabemos exactamente el motivo. Un rondón. ¿Me podría dar su declaración? ¿Qué es lo que pasa? ¡Un rondón! Un rondón. 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 ¿Quieren un rondón? Hay un equipo que quizá por situaciones administrativas, internas, quizá pues no llegaba de la mejor manera a estos cuadrangulares, pero su cuerpo técnico y sus jugadores tiraron adelante del carro y a punto estuvieron incluso de dar una sorpresa en este cuadrangular. En el último partido, Portuguesa llegaba con unas opciones, si se quiere, remotas para poder alcanzar el primer lugar. Tenía que ganar por 4 goles de diferencia y que a segunda hora hubiese empate entre Deportivo La Guaira y Puerto Cabello. Pero fíjense en imágenes, rapidito se ponía 2-0 arriba en el marcador con 2 extraordinarias definiciones de Jonathan Cañete, par de goles que llegaron con la misma fórmula. Balones largos, uno de Christopher Montaña, otro de Jesús Baba González, para buscar a Cañete, que le ganaba en velocidad a un Williams Velázquez, que entiendo jugó tocado, jugó sentido este partido, de hecho hubo que Eso lo dijo, Sí. asumió la responsabilidad en rueda de prensa de haber alineado a un jugador que no estaba al 100% en cuanto a lo físico y sí lo pudimos ver. Fue un partido bastante complicado para Williams. Tenía ausencias importantes, UCB, algunas Adrián bajas, Martínez, como Adrián Martínez. En la mitad del campo también. Makelele González, por ausencia justamente por acumulación de tarjetas, y tuvo que recomponer el equipo Daniel Sasso. Por ejemplo, la utilización de Kendry Silva como volante central me llamó poderosamente la atención, sobre todo cuando en el banco tenías a futbolistas como Cermeño, como Kendry Mendoza. Bueno, luego hace el cambio, ¿no? Lo que pasa es que también que son naturales en esa posición. Kendry Silva ha sido uno de la confianza, sea la posición donde lo ponga Sasso. Central, volante 5. Y creo que por eso nos sorprendió tanto verlo allí también, ¿no? Ahora, la cantidad, hace el 2-0 Jonathan Cañete, pero la cantidad de ocasiones que dilapidó Portuguesa es lo que llama la atención, y por eso rondaba en el Olímpico en esa tarde pues el aura de una situación heroica de Portuguesa. Luego UCB lograba descontar, el ingreso de Samuel Sosa también le valió cambios en el funcionamiento de UCB, y el partido termina con un estrecho margen. Hay que decirlo, UCB venía de competición internacional, de un largo viaje también a Paraguay, por todo lo que es su participación en Copa Libertadores. Quizá eso también pudo haber hecho mella en un UCB que terminó pues no peleando el título de este torneo. Una derrota en condición de local contra Portuguesa no puede ser bien analizada dentro de lo que ha sido el semestre de UCB. Es que de hecho este resultado dejaba sin opciones a los dos equipos. Hablabas de la cantidad de opciones, de posibilidades de gol que dilapidó Portuguesa, pero es que en general fue un partido que entró en un trámite de ida y vuelta. Luego de esos 2 goles tempraneros de Portuguesa, fueron 38 remates que hubo en total en el partido, y remates
es que todos implicaron finalizaciones de real peligro. No estamos hablando de remates de 30, 35 metros al desespero. No. Sí. Realmente eran dos equipos que elaboraban y llegaban. No había el cabalas en la mitad del campo. Fueron, si la memoria no me falla, 20 remates de Portuguesa y 18 de UCB. Sí. Era un toma y dame tremendo sí. lo que tenían estos dos, y eso es, por supuesto, atractivo al ojo del espectador. UCB, que fue bicampeón el año pasado, campeón de Copa y campeón del torneo, se ha quedado fuera de esta final. Recibió la Supercopa también antes del partido, por haber ganado esos dos torneos. Sí, Copa Venezuela. Entendido es que es una decisión federativa, eso también, de otorgarle la Copa a UCB. Me parece que también esto en otros escenarios también se cumple de esa manera. Lo cierto es que en Portuguesa hay mucho que rescatar. Por la situación, hay que decirlo, pero sobre todo tener extranjeros como Salega, como Jonathan Cañete, como el propio Lobazzano. Obviamente lo de Cañete, tremendo, goleador de nuestro 12 campeonato. goles allí en... Baba Igualó a González, Kevin Quejada. Baba González, Moreno Quero. Linares. La aparición de todos estos muchachos. Moreno Quero, quizás la consolidación. Reyes, muy bien el andar del arquero de Portuguesa. De verdad que hay que quitarse el sombrero para morir con las botas puestas, como lo dice el equipo pentacampeón. Y yo creo Claro, su que profesión. la profesionalidad de Leo González también y su cuerpo técnico, ¿no? De haber siempre guiado a sus chamos a pesar de la situación que se vivía dentro del plantel de vamos a lucharla hasta el final. Creo que eso también hay que reconocerlo, el trabajo. Yo creo que como en la vida, desde el banquillo. las situaciones complicadas o unen o separan. Y Sí. en este caso No, unió mucho a este fue, equipo. Pero fue muy bravo, lo decíamos. Yo me encuentro a Juan cuando llegamos al estadio a verlos como par de espectadores. Le digo, Juan, ya va, pero ¿quién es aquel que está jugando? Yo no había visto la alineación de Portuguesa. ¿Quién está jugando por la derecha? Y me dice, ese es José Gregorio Pérez. Yo le digo, pero ya va, no es 9. No, es que Leo González puso 3 delanteros. 4, podríamos decir, 4. con Baba por la izquierda. Sí, ponemos a Baba Era también un como delantero. 4-2-4, realmente en O sea, posicionamiento. el tipo fue a buscar el partido y casi se le da. Entonces, Mérito. Pero no yo es creo que, nuevo a lo de ver, Leo González en y nuestro no tenía fútbol. nada que perder, ¿no? Exactamente. No tienes nada que perder, daba igual. Buscar marcar muchos goles a perder la realidad, porque ganaste igual no te dio. Lo que necesitabas era sumar muchísimos goles con para más goles. tener Mira. tal vez llegar a la segunda hora teniendo alguna posibilidad. Mira, la cantidad, la lista que podemos hacer de méritos de Leo González en lo hecho por Portuguesa es tremenda. Ya tú sumabas algunos, también hay que ir a la misma conformación de la plantilla. Sí. Sí, ya por Porque ahí ganaron. no solamente son los extranjeros, también son jugadores que prácticamente vieron en este Portuguesa una segunda o tercera oportunidad. Sin duda, es Porque este torneo fue el relanzamiento, podríamos catalogarlo así, para Edwin Peraza, Sí. que no Totalmente. venía quizás de una gran temporada de 2025 y fue el líder de la defensa. Montaña. Lo de Christopher Montaña. Montaña. Qué partidazo se mandó Pero si te Christopher das cuenta, Montaña. bien lo dice Juan, son nombres que uno realmente... Que no plantilla conoce, que modesta. no sabe. Uno los conoce, pero que quizás ya no estaban en la órbita O no estaban en su mejor en la momento titularidad cuando de los llegan al clubes equipo. donde Claro. estaban. Entonces los reúne Trujillo, Urpín, Montaña, Joan Moreno. Zúñiga. Sí. Lastimosamente se lesiona Moreno Sí. en el momento trascendental, pero uno a veces piensa, No, ¿tú te pero tuvo imaginas una con- gran fase con regular. Johan Moreno lo que hubiera Sí. sido este Portuguesa, sobre todo entendiendo lo corto del plantel que tenía? Mm. De verdad que aplausos de pie Sí, totalmente. para Leo Gran González reconocimiento. y para todos los muchachos de Portuguesa por esa gran campaña y también para su afición. Porque con los números en contra y todo lo que tenía que hacer Portuguesa, los lanceros estuvieron presentes en el Incluso Estadio viajando. Olímpico. Sí, por eso, en el Estadio Olímpico en ese último partido. Así que enhorabuena. UCB, me imagino que también Daniel Sasso va a recomponer algunas cosas ahí, sobre todo darle, uno ve que es un plantel sólido, pero que si te das cuenta necesita más para poder pelear dos frentes. Va a continuar UCB en carrera. Eso iba a decir, y no dejar de lado que es una Sí. semana agridulce Sí. para UCB. Pero ¿Y sigue por en qué carrera. agridulce? Es uno de Porque los dos equipos que está todavía Claro. en el concierto internacional. queda fuera de carrera en el torneo Apertura, no va a revalidar el título, era el campeón defensor, pero por otro lado sigue en el plano internacional, tiene compromiso apenas termine el Mundial, va a estar enfrentando a Santos de Brasil Sí. en una En llave una que va llave. a abrir como local el equipo tricolor, así que me imagino que algunos
pocos días de descanso y de una Y a vez seguir trabajando. a seguir trabajando, no con miras solo al torneo clausura, sino con miras a esa llave contra Santos. Sí, Exactamente, un equipo que compitió a nivel internacional UCB. 9 puntos sumó en la fase 9 de grupos puntos, de la no se dice Conmebol fácil. Libertadores. Vamos al partido de la noche. La Guaira tenía 2 resultados a favor para poder alcanzar la final. Empatando y ganando. La Guaira clasificaba a la final. 66% de probabilidades, el 33% lo tenía el rival y ese 33% lo terminó llevándose el cuadro de Puerto Cabello en un muy buen partido. Totalmente. Una presentación impecable de Portuguesa, de Puerto Academia. Cabello, perdón, de Academia Puerto Cabello, anulando a la Guaira, cortando toda su circulación, alejando de su arco al equipo naranja y ganando convincentemente Puerto Cabello. Puerto Cabello llega a la final en un gran nivel luego de lo visto en este partido y ojo con el equipo de Eduardo Zaragoza porque así como se lo creyó actitudinalmente también, porque hablábamos el otro día de un tema de actitud en aquel partido contra UCB en el Estadio Olímpico. Ese fue el punto de quiebre, me parece La a mí. actitud aquí fue de los muchachos de ir a ganar el Sí. partido, ir a asegurárselo y lo lograron de El muy envío buena manera. anímico que Wow. trajo el conjunto de Eduardo Zaragoza a este partido fue muy importante. Destacar que, como estábamos viendo la dinámica, Vidoglio, con los cambios, en este caso con Manuel Zulbarán, buscó, ¿no?, cambiar precisamente la dinámica. Y no solo hizo un buen partido Academia Puerto Cabello, sino además Zaragoza supo leer también las acciones, cómo entró Manuel Zulbarán y con Cassiani. Allí hubo unos cambios que, bueno, terminaron neutralizando ese cambio que quería el Deportivo La Guaira en el Les compromiso. pregunto, ¿es discutible el 11 que presentó? A ver, él en rueda de Obviamente él es el prensa... que toma las decisiones, pero dentro de la lógica ver el 11 que paraba en ese partido, Vidoglio quizás no era el 11 titular de La Guaira que uno esperaba verlo en En cancha. rueda de ¿no? prensa él hablaba sobre el desgaste que han tenido los jugadores. Creo que, bueno, se enfrentaba a un equipo que tenía una situación similar. Probablemente Academia tal vez tiene un poco más de profundidad en cuanto a nombres. En cuanto a nombres, yo creo que en un partido como este sí puede pesar por lo que significa saber jugar este tipo de partidos, ¿no? Pero fíjate que sí le cambia la cara al Deportivo La Guaira cuando entran los cambios. Hay algo muy importante, no contaban con Christopher Varela en este juego y Jorge Sánchez se vio un poco, vamos a decir, intermitente, sobre todo en las salidas. Había momentos que lo veíamos salir muy, muy lejos del área, que le costó al chamo, es muy bueno. Sí, pero... Hay que decirlo. Sí, coincido contigo, pero no creo que por allí haya pasado el resultado. No. De hecho, son dos apuestas completamente distintas. Puerto Cabello se la jugó a pesar del desgaste internacional, suyo, porque venía a sí. jugar en Brasil también entre semana con su mejor 11 Sí. posible, con el equipo de gala. Deportivo La Guaira Parecía Zaragoza, se fue. 10 Claro, partidos en 30 Lo que pasa es que 30 también días, ahí, ¿no? yo Deportivo creo La que ahí Guaira. empezó saber que el empate te funcionaba. Aunque, bueno, aunque pero eso lo Vidoglio supo dijo- La Guaira luego del primer resultado. Vidoglio dijo que no tenía nada que ver, pero yo hubiese hecho lo que hizo Eduardo. El que Claro. juega a empatar Que juegue- pierde. que- Eso es una manera de totalmente, fútbol. Claro. Jueguen los Totalmente, primeros eso es de 45 mediocres. minutos. A ver, eso está sobre la mesa. Sí, sí, Tú podrías inclinarte por una u otra apuesta. Lo cierto es que Vidoglio se fue por las piernas frescas y Sí. recuerdo que una semana atrás, incluso aquí en Modo, estábamos hablando de que la victoria en Acarigua, en Araure, ante Portuguesa, se podía explicar de cierta forma por esa apuesta de Vidoglio por jugadores con piernas frescas Sí. para afrontar ese partido contra Portuguesa. Entonces, Pero creo que entonces, simplemente ahí- lo que ahí hizo uno fue se repetir la pregunta, No, fórmula. y fue más Claro. mérito de Porque yo Academia te digo Puerto algo, Cabello yo en te este digo caso, algo. de neutralizar. Tú ya no tienes, quedas eliminado, tienes un camino por delante. No tienes otro partido después que vas a Claro. descansar para el escenario internacional, ya quedaste fuera. Yo soy de los que piensa Sí, poner toda la carne pon en la el carne en el asador. Pero es, que asador. no, Totalmente. pero es que yo no lo veo como un tema de resguardar. Porque además de José Correa resguardar. también ingresó desde Claro, el banquillo, pero pudo haber jugado desde el inicio. Durante todo el semestre, o cuando comenzó a enfrentar el doble frente, Héctor Pablo Vidoglio hizo exactamente lo mismo. Rotó Bueno, las piezas le resultó. y Claro, y le los funcionó o no. momentos, sí, Siempre le le funcionó. funcionó. No, Este y- equipo estaba invicto. yo Le creo que funcionó en el aquí torneo yo- local. ¿Por qué 19 cambiar, partidos ¿por qué allí. cambiar lo que te había Claro. funcionado? Si apostar por jugadores con piernas frescas te había funcionado, Claro, ¿por qué Juan, cambiarlo pero ahora? tienes que Pero igual que te también, digo a eso, ver,
también tienes que ver el rival que estás enfrentando. Pero no es que es lo le mismo funcionó, pero es que le Portuguesa funcionó, una academia le funcionó con Portocabello. todos los Le rivales. funcionó con todos Claro, los pero en la rivales. Academia Con todos los Portocabello tuve la profundidad que tiene el banquillo y como venía además el equipo de Eduardo Zaragoza, no es lo mismo. Pero es que le funcionó contra Sí. los demás. Le funcionó contra Le los demás funcionó rivales. sí. Ahora, Con Pero UCB no tenías un consiguió los mañana, no empates. tenías un claro, mañana. pero ojo, esto no es una defensa ultranza No, a Héctor no. Pablo Vidoglio. Sino que es lo Yo no que él estoy de ha acuerdo, hecho. yo No, no estoy no. de acuerdo con el 11. Es el análisis Ojo, de yo no estoy de eso, acuerdo no, con el pero 11. a ver, no se le pero, quita o sea, que no- claro, pero el gran Aquí nosotros no torneo venimos a defender a apertura. nadie. Claro, por Yo eso creo que- digo. Venimos a analizar. Claro, Yo creo que pero el análisis Y no por se eso le digo. quita el gran torneo de apertura que Claro, tuvo Héctor pero Pablo Vidoglio por eso digo, con el equipo. por eso digo. Sí, sí, sí. Creo que su apuesta está completamente Claro. justificada. Sí. Ahora, si me gustó a mí, no. Y más que el 11, que quizás uno podría tener algún pero, creo que fue cómo se leyó el desarrollo del partido. Sí. Primero me parece que estuvo mucho rato pegado a la raya Flavián Londoño y se desaprovecha lo mejor de Flavián Claro, pero Londoño es que allí esa pegado a la es en raya. el esquema Sí. salió como extremo. Claro, ¿puede jugar por allí? Sí. ¿Ha jugado por allí durante el semestre? Pero Sí. no es donde te va a dar lo mejor. Creo de que él. ahí no va a dar lo mejor de sí. Hay un triple cambio para el arranque del segundo tiempo, uno de ellos producto de una lesión de Guillermo Ortiz, pero en ese triple cambio no está Manuel Zulbarán. De todos los jugadores que tienen la plantilla Deportivo La Guaira, que tiene mucha profundidad en ataque, mucha profundidad en zona de volantes y también entre los centrales, etcétera, en prácticamente todas las líneas, pero hay un perfil que Deportivo La Guaira, en el que el Deportivo La Guaira no tiene profundidad, y es en ese. ¿Hay otro jugador como Manuel Zulbarán? No lo Si tiene. en la No lo dinámica tiene. del partido Puerto Cabello está siendo marcadamente superior en el tenía primer que haberlo tiempo, hecho antes. se supone que tienes Sí. que cambiar esa dinámica de Sí. partido. ¿Quién puede cambiar la dinámica Claro. de partido? Zulbarán. Y termina ingresando, a mi parecer, respetando Muy obviamente tarde, la dices decisión tú. de Sí. Héctor Pablo Vidoglio, un poco tarde. Yo te Entra, digo- cambia esa dinámica y fíjate que Eduardo Zaragoza responde de inmediato, Con Cassiani. metiendo a Luis Cassiani para... Y anuló completamente a Zulbarán. Pero fíjate, yo creo que. Incluso que- mandaron a que para Zulbarán por el otro analizar- lado, igualito y también nada, estuvo anulado. sí. Para analizar este cierre de La Guaira y ya de cara a lo que es el clausura, creo que va más de las piezas que tiene, porque creo que tiene piezas interesantes, tanto el 11 titular tipo, que prácticamente ya lo conocemos un poco, como lo que viene a hacer los revulsivos, ¿no? Como Manuel Zulbarán, obviamente. Creo que es un tema de esquemas según los perfiles que tienes como jugador. Sí. Yo creo que de ahí parte, porque fíjense, llega invicto, pero con cuántos empates. ¿Cuántos goles marcó el Deportivo La Guaira teniendo a un Londoño que cuántos goles hizo con Carabobo el año pasado? Un José Ali Mesa que también viene de 2 años marcando bastantes goles. Londoño terminó siendo goleador, creo que con 4, ¿no? Tuvo un gran hizo 4, inicio de creo. fase regular. Creo y que luego en 5-6, la fase final 5-6. le costó un poco. Sí. Porque marcó 2 también en el escenario Acuérdate que internacional. cuando empezó, no, y cuando empezó el torneo marcó un par allí y luego Sí, tuvo un apaciguó bajón. y volvió Otra a levantar. cosa, Zaragoza también utilizaba un 11 alterno cuando jugaba local y ponía toda la carne en el asador de visitante. Aquí no lo hizo. Aquí puso su teórico equipo titular y a él sí le respondió, le salieron bien las cosas con su equipo. Vamos a hacer la pausa y nos vamos a ir a los partidos del domingo, antes que se caiga todo. El domingo, 2 partidos para sentarse y analizarlos con mucho detenimiento, porque hubo emociones sin par. Ya venimos. En DACA tú puedes encontrar lo que necesitas para equipar tu hogar. Y pensando en tu comodidad, con envío gratis a tu casa va a llegar. DACA es la super tienda de toda Venezuela. Sé feliz en DACA.
De más está decir que en el Estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal había un ambientazo para recibir otro clásico andino más, con la posibilidad de ver al Deportivo Táchira en la gran final del torneo Apertura. Necesitaba ganar, sí, pero justo tenía que estar pendiente de lo que ocurría en la capital, en ese partido entre Metropolitanos y Carabobo, para saber cuál era el saldo necesario para meterse en la final. Lo buscó, consiguió la victoria. Sin embargo, debido a lo que ocurrió en Caracas, en ese gran primer tiempo, en esa goleada de Carabobo sobre Metropolitanos, se quedó en el camino el Deportivo Táchira. Lo buscó, hizo todo lo que tenía que hacer, sí, pero se encontró por delante a un futbolista, porque hay que decirlo, los arqueros también juegan, a un futbolista que hizo el mejor partido en su carrera y sin haberle visto su trayectoria. Estoy más que seguro. Lo de Eddie Roberts es realmente como para hacer clips, como para, no sé, eternizarlo en el tiempo, porque fue una actuación realmente espectacular. Yo digo que pudiera haberse catalogado como perfecta si el tanto de Villalpando no hubiera entrado en el arco de Estudiantes, pero fue una tarde brillante, maravillosa para un arquero que justo demostró cómo Estudiantes se tomó este partido. Incluso Estudiantes también tuvo ocasiones claras para marcar goles. Es que y al final fue las figuras del partido fueron los arqueros, los dos arqueros. Mira, se ha hablado mucho de las declaraciones de Recoba al final del partido, hablando un poco del sentimiento que tenía la fanaticada del Deportivo Táchira, y tal vez no lo comunicó de la mejor manera, pero entiendo lo que él quiere decir. O sea, el equipo hizo lo que tenía que hacer. No pueden estar molestos con el equipo si vamos a lo que había que hacer. Tenía que ganar y ganaron. Tenía que ganar y ganaron. En las cuentas de nadie probablemente estaba que Carabobo tuviese ese partido sublime que tuvo, creo yo, ¿no? Entonces, hay que a veces tomárselo. Yo entiendo la molestia del momento y la molestia tal vez con el comentario del profe, pero entiendo también lo que él quiso decir. Yo creo que, a ver, Táchira no dependía de sí mismo. Y el tema está en no haber... Sí dependía de sí mismo, claro, pero en cuanto al tema de los goles. Sí. Yo digo la cantidad de puntos al final. Claro, pero es eso, dependía de sí mismo porque tenías que hacer la misma cantidad de goles ganar por la misma diferencia que cualquiera de los dos rivales. ¿A qué me refiero yo? Táchira pudo haberlo tenido más cómodo. Sí, eso sí. Pudo haberlo tenido más cómodo. Bueno, previo. Dices tú, previo. Exactamente. Sí, llegaba. Es lo que se le puede decir a Recoba. Yo creo que Táchira... En el análisis general y no solamente del partido. Yo creo que Táchira fue, sin duda, y a veces suena cliché, lo sé, de menos a más en este torneo. O sea, creo que el último mes de Táchira ha sido... bastante correcto, bastante impecable. Creo que los jugadores han ido aumentando su capacidad dentro de la cancha. Los extranjeros se han ido adaptando bastante bien. Entiendo la molestia de no estar en la final teniéndolo tan cerca. Pero es que yo no creo que haya sido un mal semestre para Táchira. Coincido contigo. Siento que el desarrollo, sobre todo esta fase final, el cierre de la fase regular y la fase final, más allá de lo que fue esa derrota ante Estudiantes en Mérida, te hacía prever antes de disputarse los dos partidos de la última fecha que Táchira iba a ser finalista. Era muy difícil visualizar un escenario donde Táchira perdiera esa ventaja con la que llegó a la última fecha. Hizo su parte y eso es quizás lo que puede generar todavía más frustración en todo el entorno Táchira, en el aficionado y sobre todo hacia el interior del equipo. Hicieron su parte en cuanto a ganar el partido y no solamente ganar el partido. Táchira generó mucho, generó muchísimo. Es cierto, en ese mismo riesgo que asumía Táchira para tratar de abultar el marcador, también corrió riesgos, pero lo cierto es que generó mucho. Es como dice Carlos, esto se explica en un nombre propio, el resultado, 1-0. La clasificación de Carabobo se explica en dos nombres propios, pero este resultado como tal en un nombre, Eddie Roberts. Fueron 12 tapadas. Y 8 allí. Claro, no fueron 12 tapadas por buena colocación y remates frontales, Si tú sumas otras tapadas sencillas, son más de 12. Pero es que estas son de gol. 12 son goles cantados el arquero intervino y sacó la pelota 12 veces. Por eso te digo, Carlos, yo creo que
se puede entender la molestia, pero es que no hay nada que reprocharle, diría yo. Que a lo mejor el andar del equipo, el principio del torneo, no fue el más esperado. Pero también había muchas piezas nuevas. Un cuerpo aquí, técnico un punto nuevo. Allá perdido, es lo que se puede reclamar, ¿no? Un cuerpo técnico nuevo, piezas nuevas, extranjeros nuevos. O sea, yo creo que al final entendieron la senda que tenían que jugar y le hicieron bien. No sé si creen, muchachos, que el equipo había encontrado en esa línea de 4 en el fondo con Luznik, Frata, Juan David Sánchez y Provenzano como un equilibrio tremendo. Sí. Y más allá de la labor de Pablo Camacho, quizás la falta de Luznik ahí también pudo haber sido influido mucho en el funcionamiento de Táchira. Creo que... Pero es que Pablo ha estado bastante bien. Pablo lo hizo muy bien, obviamente, pero el equipo ya había encontrado una línea ideal, defensivamente hablando, 4 futbolistas. Pero tampoco es que recibió titulares. muchos goles, Carlos. No, pero, ojo, insisto, no quiero encontrar causas, porque creo que las causas se analizan en una temporada larga, no solamente en un partido, no solamente en los 2 últimos partidos, sino que en el momento cuando parecía haber encontrado el 11, Álvaro Recoba, pues terminó ausentándosele alguno que otro nombre. Otro tema para mí importante, siento que ayer el momento del ingreso de Zúñiga no era para Zúñiga. Me parece que Zúñiga no era el futbolista que en ese momento ameritaba entrar. Estoy de acuerdo, pero no me sorprende porque es un futbolista que tiene toda la confianza del que ha venido de asumiendo, revulsivo, pero no sé si este partido y lo que se estaba jugando Táchira era un partido para También Zúñiga. Hay un punto de quiebre en la expulsión, para mí de Sosa. Pero te pregunto, ¿qué otra quiebre. opción a Zúñiga visualizabas en ese momento? Lo que quiero decir con esto... Recuerda que había lanzado prácticamente todo lo que tenía desde el arranque, porque Ya Peñaranda no estaba para jugar titular, no. y desde el arranque salió con un solo volante de marca, que era Pereciri. De resto estaban en el 11 Sosa, Cariaco, Eider Ramírez, Villalpando y Palmesano, después entró... Polero. Después entraron Peñaranda y Palmesano. ¿Qué más tenía Táchira? Sí, es el tema. Ahora, otra cosa. Hay un tema también. Este equipo tenía 2 delanteros más y nunca jugaron. Los 2 Rondón. Balsa se lesionó y no hubo una alternativa luego de Polero a delantero centro en el equipo porque no los usó nunca. Y a eso es lo que me refiero. O sea, es una situación también de... falta una pieza aquí, pero sobran 2 aquí. Es algo que hay que revisar bien ahí en Táchira. Y el tema de la expulsión de Sosa. Justo en el momento que Táchira tenía una superioridad numérica, estaba ganando ya estaba sacando frutos a tener que el rival tuviera un futbolista menos en la cancha. Claro, pudo haber sacado mayor provecho teniendo cae esa expulsión más. de Sosa, se pone con 10, ahí fue donde Estudiantes vuelve a tener las mismas ocasiones. Se nivela el partido. Habíamos hablado de que Sosa se ha reencontrado con la mejor versión, que era un futbolista muy maduro, que ahora se sacrificaba defensivamente, pero vuelve aquí a caérsele un breaker en una situación fundamental en el partido donde no podía haber caído en eso. Y hablamos de que Sosa es uno de los capitanes de Táchira. O sea, no solamente un jugador más, un jugador talentoso. Mira, y ya son 2 situaciones, además con cuerpos técnicos, porque recuerdo un balonazo también a Sasso en un UCB Táchira, ahora también con la Pulga Gómez. Poco irresponsabilidad. No quiero con esto quitarle o borrarle a Sosa todo lo que fue la gran campaña que ha tenido. Para mí ha sido el mejor jugador del torneo. El tema está, Carlos, sobre todo en el fútbol de hoy en día, donde todo se sabe, donde todo se ve. Tú puedes tener un muy buen campeonato futbolísticamente y situaciones como esta si opacan todo eso, al menos al ojo de algún scout que te pueda estar viendo. No, y más allá, al momento con lo que se queda el aficionado de Táchira, es con que Carlos Sosa se hace expulsar en un momento donde el equipo lo necesitaba más que nunca. Además, Sosa había dado la asistencia del gol de Villalpando. Es el gran gestor de juego de Táchira. ¿Qué esperaba Táchira? Contar con Carlos Sosa potenciado para esos últimos 20 minutos y no, más bien... Perdieron la ventaja que tenían, había quedado con uno menos Estudiantes por la expulsión de José Montilla, perdieron entonces esa superioridad numérica y perdieron también a su gran
creador, Gestor, sí. su gran Pierde gestor mucho. del juego. Pero hablando de lo que Carlos dice, que no queremos opacarla todo lo deportivamente que ha logrado este semestre, pero es que si él piensa también en lo individual, tiene que ver este tipo de cosas, de que realmente hoy en día se toman en cuenta ese tipo de situaciones cuando te están viendo, y si tú quieres seguir creciendo y tú quieres un crecimiento, y si nosotros nos ponemos también creativos y decimos, y es un nombre que suena interesante para la selección, este tipo de cosas también lo afecta. Tiene que trabajarlo. Y hay algo totalmente. importante, no solamente es en el partido. Si se perdía una hipotética final en caso de que Además. Táchira hubiera clasificado, y tú sabes lo que es una baja como la de Sosa en una final, una tremenda ausencia. Justo ¿no? por su nivel, por el torneo que Por lo que estaba está Y lo que firmando. representa para Táchira. Sí, o sea, claro, es un tipo irreemplazable en Táchira. totalmente. Irreemplazable totalmente en Táchira. Insistimos, Carlos Sosa es, si no el mejor jugador del torneo, está en el top 3 Sí, de los sin jugadores duda, del torneo. sin duda. Lo que pasó, Sin duda. lo que pasó ayer estuvo muy mal. Estuvo muy Sí, mal. sí. Y hay que hablarlo y hay que Claro, decirlo, hay que sí. decirlo, y tiene que llevar también una reflexión por parte del propio Carlos Sosa, por lo que ya argumentaba Coqui. Vámonos al Estadio Olímpico, porque ahí, en ese escenario, se jugaba un Metropolitanos Carabobo, también pendientes de lo que ocurría en San Cristóbal, y pues donde Carabobo tenía que marcar goles, también ganar el partido y esperar a ver qué pasaba en San Cristóbal, pero como en San Cristóbal estaba ganando Táchira, había que marcar varios goles, y lo hizo, y de qué manera el equipo de Daniel Farías. Este Carabobo pues puso en Lourens Martínez la carne en el asador, y el muchacho no defraudó. 4 goles en un partido decisivo. Tiene que quedar siempre marcado en el recuerdo, no solo de su trayectoria, sino en la historia de Carabobo, en la historia de este equipo. Es el tercer jugador de Carabobo, ¿no? Exactamente, Que lo consigue. en todo lo que sea un recuerdo bonito para Carabobo, tiene que existir este partido y la Fíjate, presentación de ejemplo Lourens de Martínez. resiliencia. Sin Decíamos duda. 2 años en donde no pudo jugar con Carabobo por temas de lesión. Volvió con fuerza y está siendo uno de los jugadores más importantes de este torneo para el conjunto granate. A mí particularmente me alegra muchísimo ver esta actualidad de Lourens Martínez. Lo merecía, lo trabajó, además tuvo la confianza del profesor Daniel Farías, que decía que es un jugador muy querido para el conjunto granate, y está respondiendo además en un partido sumamente crucial. Allí también figura Edson Tortolero, lo entrevistamos al final del compromiso y estaba muy emocionado porque no ha sido también o no tuvo un comienzo de torneo capaz como había culminado el torneo clausura del año pasado, y la verdad es que goleador, 6 goles en Liga Fútbol, 4 entre Correcto. Copa Ya alcanzó el Libertadores doble dígito de goles y Copa en Sudamericana. 2026. Son 10 ya para Edson Tortolero en esta campaña. ¿Qué le pasó a Metropolitano? Ustedes que estuvieron en el partido. Mira, creo que hay un punto de quiebre, que es ese gol al minuto 46 en el arranque del segundo tiempo. ¿Por qué? ¿Cómo estaban las cuentas? Ya lo decíamos, Táchira dependía de sí mismo, pero en cierta forma Metropolitanos y Carabobo también dependían de sí mismos. Era un tema de quién ganaba con el margen más amplio en esta última fecha. Entonces, de arranque, a Metropolitanos le bastaba con ganar con un margen mayor al que lograra Táchira, si es que sumaba de a 3 Táchira en el Clásico Andino. Es decir, si Táchira ganaba 1-0, a Metropolitanos le bastaba el 2-0, por ejemplo. Ahora bien, cuando Metropolitanos se ve abajo en el marcador al minuto 46, ya las cuentas para Metropolitanos cambiaban, porque incluso remontando, Sí, se le porque hacía tenía que cuesta ganar, arriba. el empate no le iba a bastar, remontando, aún podría quedarse corto si Táchira marcaba un gol en el Clásico Andino. Ya Metropolitanos tenía que pensar en función de al menos 3 goles. ¿Crees que fue mental entonces lo que pasó por el conjunto violeta? Recibes un gol y te cambia completamente toda la dinámica. Ya no tienes que buscar uno, que era la fórmula habitual de Metropolitanos, seguridad en el arco, y entre las ocasiones que generaba iba a conseguir o podía conseguir ese gol. Extrañó mucho a George Allín ayer Metropolitanos también. Puede ser, pero creo que parte más de que el equipo se desnaturalizó a partir de ese gol recibido. Sí, tratando de buscar tenía los que goles, buscar, sí. tenía que buscar no 2, 3, tenía que apuntar a 3 goles. Fue un Metropolitanos que se desnaturalizó. Se adelantaron mucho los jugadores defensivos. No era la dinámica habitual del juego de Metropolitanos, y eso lo aprovechó un Carabobo que fue contundente, muy contundente, porque las que tuvo las transformó en gol.
Además, en una tarde inspirada, ya lo decíamos, de Lourens Martínez, fueron 4 goles para él, un remate suyo, forza el rebote del quinto gol, el de Exxon Tortolero, el de ya ponerle el candado a esa clasificación de Carabobo, porque todavía con el 4-1 o con el 1-4 estaba la posibilidad, si Táchira marcaba en Pueblo Nuevo, de cambiar la situación, pero ya con el 1-5 Tortolero le ponía el candado a ese boleto de Carabobo a la gran final. Ya lo decíamos, Carabobo frente a Puerto Cabello serán los protagonistas de la gran final del torneo de apertura, domingo 6 de la tarde. Lo repetimos para que ustedes armen de una vez sus planes. Recuerden, y lo estaremos revisando, repasando seguramente entre semana, no sé si haya modo fútbol previo a la gran final, pero en nuestras redes también podrán vivir todo lo que fue ese bonito marco del torneo clausura cuando estos mismos dos equipos fueron protagonistas de la disputa del título. Lo tendremos ahora otra vez el domingo con múltiples transmisiones para que nadie pierda detalle. Vamos a hacer la pausa, el regreso vamos a ver 11 de la fecha, el mejor gol y todo lo que usted quiere ver también aquí en Modo Fútbol. Ya venimos. Yo les voy a decir qué es tener corazón vino tinto. Cuando me como una arepa frita con diablitos. Cuando mi mamá me pregunta cuántas arepas quiero. Cuando mi corazón se llena de sabor y alegría. Diablitos Underwood. En tu corazón y en el corazón vino tinto. Que si la pizza no va con eso. Que si esto no va con aquello. En tu plato, mandas tú. No manda el chef, no manda ella. Mandas tú. Prueba, prueba, prueba. Cómetela con Pepsi y atrévete a más. Así suena la libertad. De los que van primero, para arriba y para abajo. A cualquier destino donde toque parar. Y volver a arrancar. Eso es tener una ECA. ¿Y tú, en qué andas? 11 ideal de esta fecha número 12. Yo solamente sé que hay 2 que deben estar seguramente ahí, decretados. El arquero Eddie Roberts y el delantero Lourens Martínez. Los otros 9, ¿cuáles son, señor Juan Sifón? Por supuesto, comencemos por Eddie Roberts. Luego de esa gran actuación en el Clásico Andino, es el arquero del once ideal. Fueron 12 tapadas en total para Eddie Roberts. En defensa, vamos de derecha a izquierda. Luis Cassiani, fue fundamental su ingreso en el segundo tiempo con Puerto Cabello. La pareja de centrales, Stefan Obradovich, gran partido, y Leo Aponte, sin duda, por Carabobo. El mejor partido de Obradovich desde que está en Venezuela. Zaragoza. En el costado izquierdo, Juan David Sánchez, otro buen partido para el joven aurinegro. Más adelante, Christopher Montaña, de Portuguesa, Jairo Villalpando y Exxon Tortolero. Y en el frente de ataque, mira estos 3 nombres: Jonathan Cañete, Lourens Martínez y Andrés Ponce. Claro. Hay gol ahí. Potencia. El problema es quién es el 9, compadre. ¿Quién asume ahí el rol de cabeza de área, no? Pero qué ataque, de verdad. Qué bonito ver que haya altos desempeños en partidos claves. Eso quiere decir que lo asumen con mucha responsabilidad estos futbolistas y pues no en vano están en ese 11 ideal. Vamos a revisar, a ver a continuación qué es lo que tenemos. Vamos con el técnico de la fecha. ¿De quién se trata? El mejor entrenador es Eduardo Zaragoza. Sus decisiones, sobre todo en la gestión de partido, el gran primer tiempo de Puerto Cabello que arropó completamente el Deportivo La Guaira. La apuesta inicial de irse con su 11 de gala a pesar del desgaste. Y una final más para Eduardo Zaragoza. Otra más para el técnico de Puerto Cabello que pues este año busca el primer título con el equipo porteño en nuestro fútbol. Vamos a continuación con el equipo de la jornada. Lo vamos a revisar a continuación. Y ahí está. Es el Carabobo que pues necesitaba ganar y mira de qué forma lo hizo el equipo de Daniel Farías. Vulneró, pudiéramos decir, la mejor defensa en la fase final. Sí, al equipo que traía los mejores números defensivos necesitaba no solo ganar Carabobo, necesitaba golear. Y lo hizo. ¿Y de qué manera? 1-5 con esos 4 goles de Lourens Martínez, el quinto de Exxon Tortolero, pero todo tiene detrás un desempeño colectivo muy importante, por eso es el equipo de la jornada, Carabobo.
Vamos a destapar la lata que usted tiene ahí, señor Lo estaba Juan esperando, Sifonte, tenía por sed desde favor. hace rato. Tenía desde Ese hace es tu momento rato. favorito, ¿no? No vayas a abrir la plateada, mi querido Juan, sino esa misma. No vayamos a confundir. No. El gol Maltín Polar, energía natural y full sabor. ¿Quién se llevó el gol de la fecha? Vamos a verlo. Viene Villalpando. Juega con Carlos Sosa. Entregó para Villalpando. La tiene el uruguayo. ¡El remate! Energía natural y full sabor. Aparece el uruguayo Jairo Villalpando en el área. Y el Deportivo Táchira tiene uno. En ese momento Táchira estaba en la final con el gol de Sí. Villalpando. Lo que significaba ese golazo, la muy buena asistencia de Sosa, el recorte como le dicen en el sur, ¿no? En una baldosa ahí, y la ejecución, ahí sí Eddie Robert ni junto a Casillas ni a Courtois, todos juntos podían detener ese zurdazo de Villalpando. Vamos con el MVP de la fecha, vamos Estaba con facilito. el mejor jugador. Y bueno, se va a Valencia, Sí. a aprender la moto en Valencia, Coquito. La Nunca ECA en estuvo tan- Parkway. Nunca estuvo tan Súbete fácil a mi definir el más moto. valioso. Mira, allí lo vemos, 6 remates, de esos 6, 5 remates al arco, 4 goles, un pase de finalización, 80% de efectividad en pases, 3 duelos ganados, 2 recuperaciones. Bueno, ¿Qué no sin hizo? duda, impecable. Yo les quiero preguntar algo, y yo estoy seguro que después de este comentario va a salir alguien, no, que van a inflarlo, que no sé qué, vendiendo humo. No me importa, no me interesa. ¿Qué jugador en nuestra historia, en el ataque, tiene las características que tiene Laurence Martínez? Yo he tratado, ayer hice ese ejercicio y no lo he encontrado, Ya- Juan. ya su corta edad, un porque es futbolista 21 así, años. que, o sea, mira, se parece mucho a tal Iba a en la destacar, historia de Venezuela. y a eso que asomas, iba a destacar también lo que ya pone por allí sobre la mesa Betania, es 2005. Es tiene elegible, 21 es elegible todavía para la próxima selección preolímpica. Exactamente. Y acaba de Ojo. cumplir los Ojalá- 21, ojalá claro, esté abril sano, apenas. Ojalá Eso se es lo más mantenga sano, importante. porque creo que lo que pudiésemos, el asterisco que pudiésemos ponerle allí Sí. al chico es Hay que justamente, rezarle las rodillas. Pues fueron 2 veces, ¿no? Rotura sí, de ligamentos. Siendo tan joven, tiene que ir gestionándose bien. Pero es que te lo digo, corporalmente mira, para eso. tiene talla, Sí, es alto. corpulento, es una bestia en el Sí, tiene uno buen contra biotipo. uno. De paso tiene gran carrera, tiene control de pelota en carrera, perfecto, el dominio. Va Es bien buen en el uno definidor. versus dribbling, uno. definidor, es muy potente en velocidad. Me recuerda, por ejemplo, por el biotipo a los Morocho Rojas, esos futbolistas. Pero, o sea, es un delanterazo que en nuestra historia no le consigo un futbolista que se asemeje a todas las características que él tiene. Qué bueno, de verdad por Laurence, que debe estar muy contento luego de esas 2 lesiones y estar en este momento figurando, y sobre todo darle mucho crédito a Carabobo por la paciencia, por preocuparse por la recuperación del muchacho, Apoyarlo. y a Daniel Farías también por Sí. eso, por contar con él. Yo me iría mucho con lo de Daniel, porque fíjate que él ya se estaba recuperando en el último periodo de Diego Merino, y Diego Merino no contó con él. De hecho, él lo decía, ¿no?, en unas declaraciones, que eso fue parte de lo que más le costó, volver a tener la confianza con él mismo. Y llegó Daniel Farías y hizo ese trabajo también, ¿no?, de ayudarlo De mentalmente. darle de- oportunidades. Poco a poco. Exactamente, porque por ejemplo ahí estaba Riasco en este equipo, que aparentemente ya no está. Es algo que no se sabe, pero era el futbolista que después de Eric Ramírez debería ser el titular en esa posición, y Laurence Martínez, mira cómo termina apareciendo. Tenemos La jugada segura, La que jugada- esta sí está las- difícil saber. No, estos son De tantas. No, el protagonista Que sabemos hubo, sí. quién, No, pero Pero de vamos a ver todas, cuál eligió nuestra las- Bueno, productora pueden ser Yana. A ver, varias. hay una nada más. Vamos a Pueden ver. ser varias. A ver, bueno, vamos. Un copilado. González. Hace el recorte, Cariaco busca el centro. De cabeza bien Gianfranco Gutiérrez. La busca Villalpando. La tiene Provenzano, el remate. Viene el guardameta, Eddie Roberts. Evita el primero del Deportivo Táchira. La pelota cero con Cariaco.
Cariaco con Villalpando. La tiene Villalpando. Sigue Villalpando el remate. La sacó bien el guardameta Eddie Robert. Ahí jugó con Cariaco. Mete el centro Cariaco. Cabezazo. De nuevo Robert. Se lo quita a Polero para evitar el contra. Sigue Cariaco González. Va a rematar abajo. El rebote lo busca Polero. La tiene Polero. Se salvó Estudiantes. Le queda Juan David. La tiene Adalberto. Peñaranda, Villalpando, se enreda. Peñaranda en el área, jugó con Polero, en el área le queda, busca la pelota, iba a meterla, salió, y la figura Roberts, pero ya estaba detenida la acción por una posición adelantada. Ya estaba inhabilitada la acción. Jan Palmesano, ahí está cobrando Palmesano, en el juego aéreo busca Polero, de cabeza, ahí está la figura del partido hasta el momento. De nuevo Eddie Robert evita el segundo tanto del Deportivo Táchira. Juega Peñaranda. Camacho. Remata Camacho. El guardameta de nuevo Eddie Roberts. Eddie Robert la envía al tiro de esquina. Zúñiga, sector derecho, metió el centro. Le queda en el área. Frata en el remate. No, qué figura, Viene cobrando Palmesano. La busca Juan David. De nuevo. No había más. Impresionante. Esperando otra más de Eddie Roberts, ¿no? Impresionante lo de Eddie Roberts. Es difícil ubicar una actuación semejante en un partido que tuviese tanto en juego. Por lo definitorio, y no solamente por lo definitorio, estamos hablando de un clásico. Yo he narrado, en un clásico yo no recuerdo una actuación como esta. Yo no recuerdo haber visto una actuación de un portero. De lo que sea, donde sea, de la liga que sea. Yo nunca había visto un arquero con 12 intervenciones de altísimo calibre como las de Eddie Roberts, de verdad. Felicitaciones a Eddie, sobre todo porque él también necesitaba un partido así. Sí, estoy sin seguro. duda, sin duda. En algún momento Tito Rojas tuvo alguno que otro fallo en algunas salidas. Recuerdo que le incluso costó. Con Deportivo Táchira. Que le costó la titularidad y bueno, ¿y quién saca a Eddie Roberts ahora del arco de Estudiantes de Mérida? Lo siento, Tito. Tito que además que está muy... Tito está viviendo una segunda juventud. Tito está muy contento también por lo que hizo su compañero. Sí. Sabemos cómo es Tito Rojas, cómo es un caballero. Y creo que más allá de que ha visto bastantes minutos en Estudiantes, está disfrutando de estar en su tierra. Sí, sin duda. Está disfrutando de estar representando esos colores. A ver, ¿qué más tenemos? Vamos con la Liga Fútbol 2. Atención, una goleada, hermano. Sí, de Atlético Barinas. 7-1 ante el Vigía. ¿Y dónde me dejas el ambientazo que hubo en Barquisimeto? En Barquisimeto. A eso siempre. Otro en el derbi. Vi varios estados de WhatsApp de gente que yo conozco, que es de Barquisimeto, ¿qué haces tú ahí? Le decía yo, no, ¿tú crees que yo me pierdo un partido de fútbol como este? O sea, gente que no está nacido al fútbol, está ahí en el Farid. Mueve y mueve mucho el derbi larense entre Barquisimeto y Deportivo Lara. Ya había sido una fiesta en la primera vuelta, midieron fuerzas otra vez, ahora con Barquisimeto como local en el Farid Richa, y fue victoria para Deportivo Lara con un Ronaldo Peña que anda enrachado, el mundialista Ronaldo Peña reencontrándose con su mejor versión allí de la mano de alguien que lo conoce bien, José María Amor, que ha podido potenciarlo, y con esa victoria de Deportivo Lara extiende su ventaja al frente del grupo Centro-Occidental. Comenzamos este repaso de lo que nos dejó el fin de semana en la Liga Fútbol 2. Ya lo decíamos, Deportivo Lara se quedó con los 3 puntos en el derbi larense. En un espectacular marco en el Farid Richa, Ronaldo Peña marcó el camino de los rojinegros, que son líderes de su grupo con 4 puntos de ventaja. Atlético Barinas desplegó todo su fútbol vertical y ofensivo para golear 7-1 al Vigía. Wilson Mujica, Jehová Osorio por partida doble, Isaac Valencia, Roswell Olivera y José Moreno marcaron los tantos para el cuadro barinés, a los que hay que sumarles un gol en propia puerta de Jesús Avellá. Los chamos José Flores y Esteban Rincón le dieron los 3 puntos a Zamora ante Real Frontera, goles que llegaron en la recta final del partido en la Carolina. De esta forma, los dirigidos por Josué Ortiz siguen peleando de cerca los puestos de clasificación en el grupo Centro-Occidental.
Y cerramos esta primera mitad del repaso hablando de Ureña y Yaracuyanos, que igualaron 1-1, repartiendo puntos en el Caney. Carlos Navarro agitó las redes por los azucareros, mientras que Álvaro Buitrago marcó el empate para los Colosos de Sorte. Pasamos ahora a las incidencias del grupo Centro Occidental y hay que decir que Monagas tomó el liderato luego de vencer a Deportivo Miranda 2-0 con tantos de Jefferson Caraballo y Ronald Rodríguez. De esta forma la cantera azulgrana sigue haciéndose fuerte en la categoría de plata con un Rodríguez que suma 4 goles en 6 presentaciones. Aragua también sumó completo en Puerto La Cruz y se mete en puestos de clasificación. Los goles de Romeo Di Modugno y Edwards Pereira reafirman el buen nivel de los dirigidos por Javier Villafrás, que no conocen la derrota en esta segunda vuelta. Víctor Navas le daría la victoria por la mínima a Marítimo en Cachamay. Visitaba Marítimo a Mineros de Guayana y así el rojiverde reafirma su característica de ser el mejor visitante en Oriente y se pone a 3 puntos de los puestos de clasificación. Y por último tenemos que hablar de Ávila y Bolívar, que no encontraron los caminos al arco y repartieron puntos en el Brígido Iriarte. Pedro Fulco fue el gran protagonista de la tarde, deteniéndole un penal a Luis Villae para mantener así la igualdad en el marcador. ¿Cómo van las cosas? Pues vamos a repasar las tablas de posiciones. En el grupo Centro Occidental se desprende Deportivo Lara, 32 puntos para los dirigidos por José María Mor. Aventajan en 4 a Barquisimeto. Más atrás, cerquita, está Ureña con 27 y 24 suma Yaracuyanos. El quinto lugar es para Zamora con 21, 20 tiene el filial de Puerto Cabello, 17 Atlético Barinas luego de esta contundente victoria, con 11 va quedando un poco relegado Real Frontera y el colista es el Vigía con 7 unidades. Pasamos ahora a la situación en Oriente, en el grupo centro-oriental, donde Monagas, el filial del equipo azulgrana, ha tomado la punta en solitario con 24 puntos. Desplazando justamente a Deportivo Miranda, su rival de este reciente fin de semana. Dinamo Puerto marcha tercero con 20, los mismos que tiene Aragua, que se mete entonces en la zona de clasificación. Más atrás van quedando Bolívar con 18, Marítimo tiene 17 tras esta reciente victoria, Ávila suma 11 y Mineros está en el último lugar de Oriente con 5 puntos. Y así como hablábamos de ese gran momento del Deportivo Lara en el grupo Centro Occidental, también cómo está aprovechando Monagas el tener a su equipo reserva allí, el tener a su equipo filial en la Liga Fútbol 2 compitiendo a nivel profesional para justamente darle rodaje a jugadores que son importantes para el primer plantel. Y mientras otros equipos quizás tendrán trabajo diario, algunos amistosos, Monagas, si bien la Liga Fútbol 2 va a parar ahora por el Mundial, estos jugadores que no disputaron la fase final han tenido roce con partidos oficiales, y es un roce importante. Una ventaja que tiene Monagas con respecto a los equipos que no entraron en los cuadrangulares. Exactamente, no es un parón, no va a ser un parón tan largo para Monagas como sí lo fue para otros equipos. Parón en cuanto a lo competitivo, a competencia oficial. La próxima fecha es la gran final de nuestro fútbol. Y pues ya tenemos hora, tenemos lugar, tenemos estadio y todo está listo para que antes del Mundial y después de la presentación de Venezuela en partido amistoso contra la selección de Turquía, tengamos la gran final del torneo de apertura. Otra vez se ven las caras los mismos rivales de Clausura 2025. El 6 de junio juega nuestra selección ante Turquía. El día 7 van a estar midiendo fuerzas entonces en el Misael Delgado, Carabobo y Puerto Cabello desde las 6 de la tarde. Esa es la cita para todos ustedes con la gran final del torneo Apertura 2026. Mira, dos cosas importantes. Uno, como ya siempre, ese recordatorio y el abrazo de apoyo para nuestro querido Turquito Ramírez, que sé que él y su familia están muy pendientes de cada uno de esos mensajes que le hacemos llegar. Y segundo, señores, falta una semana. Luego justamente de esta final viene esa fecha del femenino
donde nos Correcto. jugamos Bien. todo frente a Uruguay. Así que bueno, Si no me todos equivoco, es el pendientes martes allí. 9, ¿no? 9 contra Uruguay en Montevideo, 7 Sí, de la noche, señor. hora de Venezuela. Así que bueno. Si no me equivoco, Venezuela, el masculino, juega a las 4, hora de Venezuela, el partido No contra estaba Irak. confirmada ese No estaba horario. confirmado, pero se está buscando Sí. que se juegue a las 4 de la tarde para poder tener los dos partidos, para poder disfrutar de los dos partidos sin que no se solapen. Y hoy arrancó la participación de la Selección Nacional También. Sub-20 en el También. Moris Rebeló. Canadá, el rival. Sí, un rodaje muy, muy importante, además con el grupo que le tocó a Venezuela, con miras a esa preparación que está desarrollando el equipo dirigido por Juan Domingo Tolizano para ir ya dándole forma a un equipo base. Así que a seguir de cerca a todas nuestras selecciones que tienen bastante actividad por estos días, pero también anotando en el calendario esto, la gran final del torneo Apertura de 2026. Pendientes de nuestros anuncios para el próximo modo Fútbol y para que todos estemos pendientes de lo que va a ser esa gran final. Todo depende de Yana si quiere trabajar antes de la gran final. Nuestra No, queridísima pero sí productora. pendiente de las redes sociales Sí, allí usted, de la Liga exactamente. Fútbol, que desde días antes va a estar como siempre también generando bastante contenido para que Sí, nos vamos Es la temprano para intención. Valencia. nos vamos tempranito Viendo para todas ver. las redes porque vamos a tener una previa como lo merece, una final de este calibre entre Carabobo y Academia Puerto Cabello en nuestro fútbol. Nos vamos, esto es Modo Fútbol, muchas gracias. Modo Fútbol fue presentado por Polar Pilsen.